Como habéis visto en el título, este vídeo va a tratar de cómo definir, cómo perder grasa corporal sin que tu cuerpo se entere de que quieres o de que estás perdiendo grasa corporal. Ahora entraremos un poco más en detalle a lo que quiero decir con esto, pero antes de comenzar con ese tema, con el vídeo en sí, quiero explicar un poco para todos aquellos que tengan a lo mejor menos conocimiento sobre estos temas de nutrición, en qué consiste o qué requisitos se tienen que dar para perder grasa corporal. Como he dicho ya en multitud de vídeos y publicaciones, una condición indispensable para perder grasa corporal es que exista un déficit calórico, es decir, que comamos menos calorías de las que gastamos. Sin esa condición indispensable simplemente no se va a dar, es imposible físicamente, es una ley física, no se va a dar una pérdida de peso ni por supuesto una pérdida de grasa corporal. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debe haber un déficit calórico para poder inducir, digamos, esa quema de grasa, esa pérdida de grasa corporal. Al final esto es muy sencillo de entender porque es una cuestión matemática, es una cuestión de números. Calorías que entran por calorías que salen. Todo esto viene de la primera ley de la termodinámica, que es la ley de la preservación de la energía. Todos la hemos escuchado, no a lo mejor referido al mundo de la nutrición, pero seguramente que todos los que estáis viendo este vídeo, todas las que estáis viendo este vídeo habréis escuchado que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pues bueno, la ley de la conservación de la energía, si nos vamos al ámbito de la nutrición, quiere decir que si tú a tu cuerpo le das menos calorías de las que gasta, esas calorías que faltan pues las tiene que conseguir pues del tejido adiposo, que es el tejido graso, de la masa muscular, etcétera, ¿no? Entonces la única condición que se tiene que dar, que es indispensable, que es innegociable, es que haya un déficit calórico si quieres perder grasa corporal. Luego, aparte de esta cuestión matemática, aparte de los números, aparte del déficit calórico, sí que es importante a un nivel menor, pero sigue siendo importante, cosas como por ejemplo la calidad nutricional, ¿vale? No todos son calorías, ni vamos a decir que no importa nada de dónde vengan las calorías, porque sí que importa por otros motivos diferentes, pero aunque todo sea una cuestión de números, para perder peso, si lo que queremos es perder grasa corporal, nada más que grasa, tener un buen tono muscular, tener un buen físico, un físico magro con poca grasa, cuando queremos perder peso y que todo ese peso que queremos perder provenga de la grasa corporal y no de la masa muscular o de otros tejidos, lo que tenemos que intentar es, además de respetar los números, como digo, además de respetar las matemáticas, además de respetar que haya un déficit calórico en la dieta, tenemos que entender que también debemos comer adecuadamente, ¿vale? No por entender la ley de la termodinámica referida al cuerpo humano vamos a dejar de lado cuestiones como la calidad nutricional, porque no nos va a ir nada bien si lo hacemos. Cuando hablo de perder grasa sin que tu cuerpo se entere, quiero decir que cuando una persona trata de perder grasa, cuando una persona está perdiendo peso, está perdiendo grasa corporal, es, como acabo de decir, porque ha inducido de alguna manera un déficit calórico en su alimentación, ya sea porque está gastando más, porque está comiendo menos o las dos cosas, ¿vale? Entonces, cuando digamos que ese déficit calórico es muy pronunciado de repente, imaginaos una persona que come 3.000 calorías y gasta 3.000 calorías. No está perdiendo peso ni está ganando peso, está en lo que se llama una dieta normocalórica, en las que entran las mismas calorías que salen. Pongamos que esa persona que consume y gasta 3.000 calorías al día decide perder peso o quiere perder peso y de repente mete un hachazo de calorías de 1.000 calorías menos. Entonces pasaría de consumir 3.000 calorías a 2.000 calorías. Su cuerpo, los primeros días, al menos los primeros días, seguiría más o menos gastando esas 3.000 calorías, pero esa persona solo estaría ingiriendo 2.000 calorías. Esa diferencia tan grande entre las calorías que ingiere y las calorías que gasta, como hay muchas menos calorías que se ingieren de las que se gastan, digamos que en esa circunstancia el cuerpo entra en modo de alerta. Y cuando el cuerpo entra en modo de alerta, lo que hace es protegerse ante esa situación que el cuerpo interpreta como de escasez de alimento, de hambruna, ¿no? Entonces, mediante diversas acciones, nuestro organismo se protege, ralentizando, por ejemplo, el metabolismo, haciéndonos más eficientes en las actividades que hacemos para quemar calorías, y de esa manera lo que hace, en definitiva, nuestro organismo, cuando pegamos un hachazo tan grande de calorías, cuando hay tanta diferencia de calorías, lo que hace es evitar que quemes tantas calorías.
Es decir, tú le estás metiendo, en lugar de 3.000 calorías, le estás metiendo 2.000 calorías, has pegado ese recorte de 1.000, entonces tu cuerpo lo que busca es que no quemes 3.000 calorías como hasta ahora, sino que quemes solo 2.000 y se mantenga en un estado de homeostasis, ¿no? De equilibrio de nuevo. Entonces, lo que tenemos que entender es que el protocolo a seguir, lo que tenemos que intentar hacer es que nuestro cuerpo no se entere de que estamos perdiendo grasa. ¿Y cómo hacemos que nuestro cuerpo no se entere de que estamos perdiendo grasa, de que estamos perdiendo peso y por lo tanto no entre en modo alerta y por lo tanto no realice esas funciones que nos van a impedir seguir perdiendo peso, que reducen el metabolismo, etcétera, ¿no? Lo que debemos de hacer básicamente es respetar el déficit calórico, porque eso es indispensable, como he dicho al principio del vídeo, pero lo que tenemos que hacer es inducir un déficit calórico pequeño, un recorte pequeño, controlado, un recorte que sea escalonado en el tiempo, no pegar un hachazo de calorías, no pegar un recorte tan grande de calorías. ¿Por qué? Porque de esa manera, si una persona, por ejemplo, vamos a ponernos en el mismo caso del ejemplo que he puesto, una persona que consume, es decir, que come 3.000 calorías y que gasta 3.000 calorías, lo ideal no es que recorte 1.000 calorías, como estaba diciendo antes, porque entonces entramos en ese modo de alerta que nos impide seguir perdiendo peso y no nos interesa, ¿no? Nos hace estancarnos, básicamente. Lo que yo propongo es hacer un recorte de entre, por ejemplo, yo diría que un 10%, un 15% de calorías, recortar un 10, un 15% de calorías respecto a nuestras calorías de mantenimiento sería más que suficiente, ¿vale? Si seguimos con el ejemplo de las 3.000 calorías, recortamos un 10% o un 15%, estamos hablando de quitar 300 o de quitar 450 calorías. Pongamos entre 300 y 500 calorías. De esa manera, con ese recorte tan pequeño, el cuerpo no tiene la señal, no interpreta un modo de alerta, no interpreta que haya una escasez de alimento porque el recorte es pequeño. Entonces, porque le quites unas pocas calorías, el cuerpo prácticamente no va a reaccionar a eso y no se va a poner en modo de alerta. Pero sí vamos a perder grasa, porque el déficit calórico existe, es más pequeño que si quitamos de golpe esas 1.000 calorías, lógicamente, pero el déficit calórico existe y como existe vamos a ir perdiendo grasa. Además tenemos que entender otra cosa, que para perder grasa y nada más que grasa, aquí no estamos hablando de perder peso, ¿vale? Aquí estamos hablando de perder grasa corporal. Ninguna persona en el mundo quiere perder peso que no proceda de la grasa corporal. Lo que queremos cuando queremos perder peso es perder grasa, ¿vale? Y una vez entendido esto, tenemos que entender que si hay un déficit calórico pequeño, la grasa le da tiempo a oxidarse y a perderse, ¿vale? Vamos reduciendo nuestro porcentaje graso, vamos perdiendo peso en forma de grasa con un déficit calórico pequeño. Cuando el déficit calórico es más grande, además del inconveniente de que el cuerpo se pone en modo de alerta, lo que conseguimos también es algo que no nos interesa nada, y es que como la grasa tiene su propio metabolismo y tiene su propia velocidad a la cual se puede perder, digamos que si inducimos un déficit calórico muy elevado, si hacemos un recorte, como decía antes, de esas 1.000 calorías, lo que estamos haciendo es perder un poco de grasa, lo que le dé tiempo a la grasa a oxidarse en ese tiempo, y estamos perdiendo masa muscular y líquidos, ¿vale? Entonces, cuando hacemos un déficit calórico pequeño, además de no inducir ese estado de alerta en el cuerpo, también conseguimos, por otra parte, que es una ventaja enorme, es que no perdemos masa muscular, ni perdemos prácticamente glucógeno muscular ni líquido, sino que estamos perdiendo solamente grasa corporal, ¿vale? Tenemos que quedarnos con la idea de que un déficit calórico pequeño nos hace perder grasa corporal. Un déficit calórico demasiado elevado nos hace perder grasa corporal, masa muscular y líquidos, glucógeno muscular, lo que es, en definitiva, esto daría ya para otro vídeo y tengo vídeos hablando de ello, pero es un desastre. Es un desastre cuando queremos tener un cuerpo estético y definido. Otras ventajas asociadas a hacer las cosas así con un déficit calórico pequeño y controlado es que no vamos a pasar hambre. El hambre es precisamente lo que induce esas señales de alerta en el cuerpo. Es una de las cosas que induce esas señales de alerta en el cuerpo que nos impiden seguir progresando y seguir perdiendo grasa. Al tener calorías suficientes, pues como digo, no vamos a pasar hambre, no vamos a generar ese estado de alerta en el cuerpo, no vamos a perder energía, no vamos a perder rendimiento en los entrenamientos y vamos a poder seguir haciendo una vida, pues digamos, como hasta ahora, ¿no? No va a tener ningún impacto en nuestro día a día. No como en las dietas más restrictivas en cuanto a calorías, en las que aparte de que el cuerpo entre en modo alerta, aparte de que haya efectos rebote, pues nos encontramos con que tenemos hambre todo el día, con que tenemos poca energía, con que los entrenamientos empeoran un montón, etcétera, etcétera.
Cuando llevamos un tiempo en este protocolo nutricional de déficit calórico pequeño y controlado, es posible que ya pasadas unas cuantas semanas, cuando ya hayamos perdido peso, cuando nuestro porcentaje graso ya haya bajado, nuestro cuerpo ahí sí entre en modo alerta, porque aparte de, por ejemplo, el hambre, como comentaba ahora, que es un generador de alerta en el cuerpo, otro generador de esa alerta en el cuerpo, de esa protección ante el recorte de calorías, digamos, ante la escasez de alimento, es el propio porcentaje graso, ¿no? Cuando nuestro porcentaje graso ya haya bajado, aunque lo hayamos hecho correctamente con un déficit calórico pequeño, no hayamos pasado prácticamente hambre o no hayamos pasado incluso nada de hambre, nuestro cuerpo puede entrar en modo de alerta porque tenemos un porcentaje graso más bajo de lo habitual. Entonces eso para el cuerpo pues es un síntoma de que está pasando algo y el cuerpo al final lo que quiere es preservar las reservas de grasa, por lo que decía al principio, ¿no? Por si vienen épocas de hambruna o porque simplemente el cuerpo lo que intenta es ser ahorrativo y guardar todos los recursos por si pasara eso, ¿no? Épocas en las que hay poco alimento, épocas de hambruna. Entonces un protocolo que podemos seguir cuando ocurre esto es volver durante unos días o durante una semana o un par de semanas a un protocolo nutricional normocalórico de nuevo, es decir, que ya no haya un déficit calórico y simplemente lo que tenemos que hacer es, en ese momento en el que estamos, en el que ya hemos perdido grasa, en el que ya hemos ido bajando calorías y el cuerpo ha entrado en modo de alerta, no por el hambre, sino porque hemos bajado porcentaje graso, cuando el cuerpo entra en este modo de alerta, al final lo que se hace, como decía antes, es muy ahorrativo y nos cuesta mucho más seguir con esa definición muscular, seguir perdiendo grasa, ¿no? Entonces lo que hacemos es volver a meter un poco más de calorías, deshacer ese recorte calórico, quedarnos unos días con una dieta normocalórica en la que entren las mismas calorías que salen para dejar salir al cuerpo de ese estado de alerta, y cuando el cuerpo ya lleva unos días fuera de ese estado de alerta, nosotros tenemos que entender que en esos días no vamos a coger grasa porque no estamos en un superávit calórico, no estamos comiendo más calorías de las que gastamos, estamos en una dieta normocalórica en la que las calorías que entran son las mismas que las que salen. Ya no estamos en déficit calórico, pero tampoco estamos en superávit calórico. Entonces no va a pasar nada, simplemente la pérdida de grasa se va a estancar, le vamos a dar un margen al cuerpo para que salga de ese estado de alerta y tras unos días en el que el cuerpo ya no está en estado de alerta, ahí sí ya volvemos a inducir ese déficit calórico y volvemos a perder grasa hasta que el cuerpo nuevamente se vuelva a dar cuenta de que está perdiendo grasa, de que hay un déficit calórico y vuelva a ponerse en modo de alerta. Pero tenemos ese margen, ¿no? Podemos hacerlo de esa manera, es súper efectivo hacer eso, ¿vale? Simplemente es que cuando tu cuerpo, no a causa del hambre, porque no hay hambre, sino a causa de haber reducido tu porcentaje graso, entre en modo de alerta, volvemos a subir un poco las calorías, el cuerpo sale del modo de alerta y cuando el cuerpo ya, digamos, se confía, entre comillas, y ya lleva unos días fuera de ese modo de alerta, volvemos otra vez a inducir ese pequeño déficit calórico y nos volvemos a aprovechar de todo ese margen, de todo ese tiempo, hasta que el cuerpo de nuevo vuelva a darse cuenta de que estamos en peligro, digamos, ¿no? Que es como lo interpreta nuestro organismo. Así que la conclusión final, para que lo entendáis, es que siempre que queremos perder peso, lo que tenemos que entender es que queremos perder grasa corporal. Para perder grasa corporal tenemos que inducir sí o sí un déficit calórico, pero tenemos que entender que para que el cuerpo no genere ese modo de alerta y nos haga estancarnos y dejar de perder grasa y que todo vaya fatal, lo que tenemos que hacer es generar un déficit calórico que sea pequeño, entre el 10 y el 15%, e ir tirando con ese déficit calórico. Cuando el cuerpo, después de un tiempo de ir tirando con ese déficit, ya hemos perdido grasa, ya hemos perdido peso, ya tenemos un porcentaje de graso más bajo, puede ser, lo habitual es que el cuerpo sí que ahí entre en modo alerta. Le damos otra vez unas calorías de más hasta que volvamos a consumir las mismas calorías que gastamos. El cuerpo, digamos que tiene unos días en los que se confía, sale de ese modo de alerta y nosotros volvemos otra vez a inducir ese déficit calórico y podemos seguir perdiendo grasa. Podemos hacer esto 2-3 veces, lo que dure la etapa de definición, lo que dure la etapa de la pérdida de grasa. Entonces, sí o sí, la condición indispensable para perder grasa corporal es que haya un déficit calórico, pero recuerda que sea pequeño, recuerda que sea un déficit calórico escalonado, controlado, recuerda no solo contar las calorías, sino comer adecuadamente, que es muy importante a la hora de que el peso que pierdes sea grasa.
y cualquier duda puedes escribirnos en los comentarios o escribirme directamente. Para todos aquellos que os interese, tenemos una página web donde realizamos asesorías para ganar masa muscular, para perder grasa, para mejorar el rendimiento, que es fitnessfaculty.com. Os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo y sin más nos vemos en el próximo vídeo.